Hola, soy María y bienvenidos de nuevo al canal. La verdad es que hoy traigo un vídeo algo diferente, pero que es muy personal y muy importante para mí y tenía muchas ganas de hacerlo porque creo que, o al menos espero que pueda ayudar a más personas, y es cómo comer sin gluten fuera de casa. Especialmente este vídeo está indicado para personas que son alérgicas o celíacas, porque voy a hablar más en detalle sobre cómo evitar la contaminación cruzada y las trazas de gluten cuando comemos fuera de casa, que al menos según mi experiencia es la peor parte de ser celíaco o de ser alérgico al trigo, al gluten. Para los que acabáis de llegar al canal o no sepáis nada de mí, incluso para los que me seguís desde hace tiempo, tengo un vídeo en el canal en el que explico por qué empecé a comer sin gluten, pero está algo desactualizado y quería aprovechar este vídeo para contaros un poco mi situación actual al respecto y por qué este vídeo. Hace ya más de un año que me diagnosticaron una alergia al gluten de trigo y de otros derivados como la cebada y el centeno. Pues de repente, como vienen las alergias de cualquier otro tipo de alimento, un día fui a comer a un restaurante y me dio una reacción alérgica. Me pasó un par de veces más hasta que pude hacerme las pruebas de la alergia y efectivamente eran trazas de gluten lo que me había provocado la alergia. Entonces, aunque yo ya comía sin gluten desde hacía años porque no me sentaba bien, eso ha derivado con el paso del tiempo en una alergia. Como me explicó mi alergólogo, estaba muy relacionado el hecho de que mi cuerpo ya no estuviese tolerando bien el gluten con que luego me haya salido esta alergia. O sea, mi sistema inmune estaba muy enfadado con el tema del gluten y como él me explicó, tenía que completamente eliminar el gluten, ya no solo en general, ¿no?, como haría una persona intolerante, sino que como una persona celíaca tenía que eliminar también las trazas y tener mucho cuidado cuando comiera fuera de casa para no volver a tener reacciones alérgicas. Afortunadamente digo esto porque aunque he tenido muchas reacciones alérgicas, han sido reacciones no muy fuertes y que he podido controlar con medicación, pero aún así no quita que se pase mal. Si la que me provoca cada vez que tengo una reacción alérgica es increíble, porque aunque bueno, hasta ahora ha sido leve y la he podido controlar, con las alergias nunca se sabe cómo va a pasar, nunca se sabe si te va a dar más fuerte, si vas a poder seguir respirando bien, y todo eso la verdad es que es bastante duro. Y aunque ya pasa mucho tiempo, el comer fuera de casa sigue siendo complicado, y aunque tengo mis sitios de confianza, por ejemplo cuando viajo requiere mucha investigación. Entonces por eso quería hacer este vídeo, tanto si eres alérgico como si eres celíaco, que también sé que tenéis que evitar las trazas al completo. Espero que este vídeo os ayude y sin más dilación y sin enrollarme más, allá voy con el primer paso. Bueno, el paso número 1, por supuesto, para comer sin gluten fuera de casa es encontrar restaurantes aptos y que no solo tengan opciones sin gluten, sino que esas opciones sean libres de trazas. A pesar de que hay mucha información en las cartas sobre los alérgenos, no siempre se hace como se debería hacer. Tenemos varias formas de hacerlo, al menos son las formas que yo he encontrado de dar con ellos. La primera de la que quería hablar es la más básica, supongo que la que más utilizamos todos, y es buscar en Google. Pero vale, ¿cómo buscamos en Google restaurantes aptos? Bueno, algo que a mí me ha ayudado mucho es buscar directamente en el buscador restaurantes sin gluten y el nombre de la ciudad. Por ejemplo, yo soy de Valencia, entonces pondría restaurantes sin gluten Valencia. Y bueno, aquí lo que he descubierto es que aparte de que salen los típicos resultados de TripAdvisor y otras webs de restaurantes donde aparecen aparentemente opciones sin gluten, hay otras opciones más fiables como son blogs de personas celíacas que pues suelen tener, yo he encontrado varios, os voy a dejar por aquí algunos nombres de los que he encontrado, pero suelen tener clasificados por ciudades y los restaurantes a los que han ido con una pequeña review, y creo que es súper útil. A mí me da mucha confianza saber que ha ido una persona celíaca o una persona alérgica y no ha tenido ningún problema, así que ese es como mi top one, sobre todo cuando voy a viajar. Intento buscar blogs o incluso cuentas de Instagram de personas que comen sin gluten y que recomiendan sitios. La opción 2 respecto a buscar restaurantes sin gluten sería buscar en Google Maps. Esto lo hago cuando ya tengo algún restaurante fichado pero no sé si en ese restaurante hay opciones sin gluten. Entonces, no sé, por ejemplo, un caso en el que unos amigos te han invitado a una comida o tienes una cita en un restaurante y te dicen el nombre del restaurante y dices, vale, socorro, la carta pone que bueno, quizás hay esta opción y esta, pero será libre de trazas, no será, son de fiar. Entonces, algo que he descubierto recientemente es que si buscas el restaurante directamente en
Google Maps, que os lo voy a enseñar aquí, podéis iros a la parte de reseña y hay una lupita justo un poquito más abajo, donde si clicáis podéis escribir la palabra clave que estéis buscando entre las reseñas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es poner gluten en las reseñas y enseguida me aparecen comentarios normalmente de personas que han ido y hablan del tema del gluten. Y, por ejemplo, recientemente iba a ir a un restaurante muy famoso aquí en Valencia, que me hacía mucha ilusión porque además es de comida saludable. La verdad es que en su carta de alérgenos ponía que había opciones sin gluten, pero bueno, para mi sorpresa, cuando me metí en las reseñas, vi comentarios hablando de que habían tenido problemas porque aunque tienen opciones sin gluten, esas opciones se cocinan con los mismos utensilios, en las mismas sartenes y en el mismo horno que otros alimentos con gluten, por lo tanto está todo contaminado. Y había muchos comentarios quejándose y hablando sobre eso. Y después de ver eso, pues bueno, aparte de que descarté totalmente la opción, contacté con el restaurante para confirmar que así era, porque a lo mejor desde que habían puesto el comentario habían actualizado la política. Y bueno, para mi sorpresa seguía siendo igual. Por eso es tan importante buscar bien, porque hay veces que las cartas de alérgenos, aunque deberían estar realmente indicado, y si tienen gluten, aunque solo sean trazas, debería poner, o sea, no debería poner como que sin gluten. Hay sitios en los que lo hacen bien y hay sitios en los que lo hacen mal, por desgracia. Así que bueno, esto es un truquito por si no lo sabíais, para buscar y estar seguros, y también os sirve para otro tipo de alergias o para otro tipo de cosas que queráis buscar. El paso 2 sería, una vez hecha la reserva o en ese mismo momento en el que estéis haciendo la reserva del restaurante al que queráis ir, normalmente cuando reservas por internet hay una cajita de comentarios donde es el momento ideal para poner que hay una persona, varias o lo que sea, que tiene una alergia, que es celíaco y que no tolera X o B. Esto lo hago siempre que reservo en un restaurante. Normalmente lo suelen mirar y muchas veces, si tiene un buen servicio el restaurante, cuando tú llegas y ven tu reserva ya saben que eres una persona celíaca o ya saben que eres una persona que no tolera las trazas, y el trato va a ser muchísimo más fluido. Así que os lo recomiendo mucho, que siempre que tengáis esa opción lo pongáis directamente en la cajita. Y bueno, si reserváis a la vieja usanza, o sea por teléfono, lo mismo, cuando llaméis y hagáis la reserva siempre dejárselo saber con antelación, porque yo creo que los restaurantes siempre lo agradecen y además así os aseguráis el doble y luego todo creo que va mucho más sencillo. Y bueno, el paso 3 es, una vez en el restaurante, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que volver a decirlo? Pues bueno, mi experiencia es que sí, y además ser bastante insistente. También depende del restaurante al que vayáis. Hay restaurantes en el que enseguida que lo dices tienen todo un protocolo y no te tienes que preocupar de nada, pero hay restaurantes a lo mejor en el que no están tan acostumbrados o en el que no tienen tantas opciones y está bien que lo recordemos. Entonces mi consejo es que cuando os tome nota el camarero, yo siempre lo digo, he pedido estas opciones, pone que son sin gluten, pero soy alérgica, no tolero las trazas, ¿hay algún problema? Y bueno, normalmente no lo hay, pero está bien decirlo. Los 3 pasos normalmente prácticamente no tendréis problema, al menos yo con estos 3 pasos no he tenido problema, pero no será el 100% de las veces. La verdad es que he tenido mucho cuidado, he avisado de todo y aún así no había un protocolo en la cocina o por alguna otra razón que desconozco, mi plato tenía gluten y me he contaminado. Intento siempre decirlo al restaurante porque no quiero que le pase a la siguiente persona que viene detrás de mí, que también es alérgica, que también es celíaca, entonces siempre intento decirlo al restaurante cuando me ha pasado. Hay veces en los que me han pedido disculpas, me han aclarado el problema, qué es lo que ha podido surgir, y hay en otras en las que me han negado la evidencia. Entonces bueno, esto ya es opción de cada uno. Mi consejo y lo que yo haría por los demás es siempre decirlo, porque a lo mejor, no sé, eso les anima al restaurante a tener un protocolo más cuidado o cualquier otra cosa. Así que bueno, eso al menos es lo que yo intento hacer, y por supuesto lo que hago siempre es, tanto si es a bien como si es a mal, o sea, si es un restaurante en el que tenían un protocolo genial, en que la comida me ha gustado, siempre dejo una reseña positiva y hablo siempre del tema del gluten, porque sé que es algo que, jope, al final yo lo busco y supongo que igual que yo lo busco, lo buscan otras personas. Bueno, también cuando es para mal, pues también lo hago, es decir, también voy, dejo una reseña negativa y explico por qué es esa reseña negativa. Y lo digo porque creo que es importante este tipo de cosas para crear conciencia, o sea, que otras personas que están en la misma situación que tú sean conscientes, y también para que el restaurante sea consciente de que, oye, al final es importante no cuidar de esto. Y también aquí quiero aclarar una cosa muy importante, y es, estoy hablando en todos estos casos de que me han intoxicado, tal, estoy hablando de restaurantes que promocionaban y que tenían en su carta opciones sin gluten, incluso algunos alardean un poco de ello, aunque luego realmente no es verdad.
Entonces no estoy hablando de restaurantes en los que claramente llamas y te dicen, oye mira, lo siento mucho pero no tenemos un protocolo y no te podemos ofrecer ninguna opción. Eso me parece genial y entiendo que es muy complicado y que no todos los restaurantes pueden tener esta opción, pero los que promocionan que sí la tienen, que tengan realmente esa opción y que no sea mentira. Entonces bueno, eso lo quería aclarar porque no quiero que parezca que cualquier comentario, o sea, cualquier restaurante al que voy pongo ese comentario. No, para nada es así. Bueno, retomo la grabación porque me había quedado sin batería y ahora quería hablar de algunas cosas que creo que es importante tener en cuenta para comer fuera de casa sin gluten y sin trazas. Y la primera de ellas es el tema de las salsas, que yo siempre digo que las salsas me dan mucho miedo y es porque las salsas a veces le meten cualquier cosa y normalmente no se especifican los ingredientes que llevan. Entonces bueno, sobre todo con las salsas que puedan llevar salsa de soja, mucho cuidado porque la salsa de soja tiene trigo. Y esto también se lo digo siempre a amigos y tal, cuando voy a comer a casa de alguien que va a preparar algo. Creo que es muy importante dejar claro que también revisen las salsas que ponen, porque muchas veces se piensa que la salsa no tiene sentido que tenga gluten, ¿no? Porque el gluten solo está en la pasta y en el pan, pero ya sabemos que está en muchísimos más sitios. Así que ese sería como un truquito, que es mirar muy bien las salsas, preguntar y normalmente siempre hay alguna opción de salsa sin gluten. Pues voy a dejar aquí algunas opciones que son muy básicas y que suelen ser seguras. Y en el caso de la salsa de soja, preguntar porque por ejemplo en casi todos los restaurantes japoneses de sushi tienen salsa de soja sin gluten. Así que bueno, normalmente si preguntáis suelen tener. Y a raíz de lo de las salsas quería hablar del tema de las especias. Que esto yo la verdad es que me enteré tiempo después de ser alérgica. Y es que las especias también pueden tener trazas de gluten. Y yo la verdad es que no había caído y no pensaba que podía pasar, pero sí. Tuve la suerte de que las especias que teníamos en casa no tenían trazas y no me pasó nada, pero hicimos una limpieza general y quitamos todas las que no aseguraban que no hubiese contaminación cruzada. Entonces esto es importante tanto en casa como fuera de casa. Mi experiencia, por ejemplo, es que los restaurantes indios, los restaurantes donde se usan muchas especias, la verdad es que suelen tener, este tipo de cocinas suelen tener muchas opciones sin gluten, o sea que normalmente son cosas que no llevan gluten, pero por mi experiencia suele haber bastante contaminación cruzada. La verdad es que no sé por qué, no sé si es por las especias o porque también son restaurantes en los que, como pasa también en algunos italianos, hacen normalmente ellos el pan, el naan que tienen ellos, lo suelen hacer en el restaurante y yo creo que también a lo mejor por eso las veces que me ha pasado a mí, que me ha pasado en varios, ha habido contaminación cruzada y aunque me decían que todo era sin gluten, pues no era así. Entonces no sé, yo creo que podría ser por las especias o podría ser por el tema de que hagan ahí el pan y que la harina vuele hacia los otros platos que cocinan y a lo mejor, por lo que sea, los sitios a los que yo he ido no eran conscientes de esto. Y a raíz de esto también el tema de los restaurantes italianos, que bueno, la verdad es que muchos también tienen pasta sin gluten, aunque pizza sin gluten es más complicado por el tema del horno, de que no pueden hacerlas en el mismo horno. Sí que es cierto que yo fui una vez a un restaurante italiano, a una cadena de restaurantes italianos en Holanda, y bueno, no voy a decir el nombre porque además el servicio fue horrible, pero sí que tenían la opción de pizza sin gluten porque según me explicó la chica, la camarera, que además era celíaca, tenían una especie de cesta que ponían alrededor de, o sea, que ponían dentro la pizza sin gluten y la podían hacer en el mismo horno. Que esto es el único sitio en el que a mí me han explicado esto y me pareció súper interesante porque no sé dónde venderán eso, pero creo que es súper útil, sobre todo si vives en una casa con más gente y tienes que compartir el horno, o si vas a casa de alguien y te quieres hacer una pizza allí o lo que sea, creo que es algo bastante guay. Lo que sí que he visto que venden y que bueno, aunque no sea específicamente sobre el tema de comer fuera de casa en un restaurante, sí que aplica para comer fuera de casa, pues en un viaje, ¿no? En un hotel, en un apartamento o lo que sea. He visto en la tienda, en el horno al que voy sin gluten normalmente a comprar, venden unas bolsitas que tengo pendientes que son como una especie de funda que sirven para, creo que para la tostadora, para el grill, o sea, como que tú metes ahí tu pan sin gluten o tu tostada o lo que sea y como que lo protege de las trazas. Entonces, por ejemplo, si viajas a un apartamento, así puedes usar la tostadora que haya en el apartamento y no tienes que estar usando una sartén como, no sé vosotros, pero yo siempre acabo usando una sartén y tostando el pan en una sartén. Así que bueno, ese es otro truco. A ver si encuentro por internet las bolsitas que os digo y si os las encuentro os las linkearé abajo y las dejaré también por aquí. Un consejo que se me olvidaba
es el tema de tapear o comer con familiares, sobre todo ahora por ejemplo que viene la Navidad, en plan comidas con mucha gente, donde se comparten platos, donde se hacen platos con gluten, platos sin gluten. A ver, si es una comida en la que toda la comida es sin gluten, pues no hay problema, pero si vais a comer de tapeo y va a haber tapas con y sin gluten, va a haber pan con y sin gluten, o en una cena de Navidad, en una cena de empresa, lo que sea, creo que también es importante avisar a los que estén comiendo contigo, o al menos los que estén en tu zona de la mesa, para que tengan cuidado con el tema de mezclar los cubiertos de un plato a otro, cortar su pan con gluten pues sin tener cuidado de que no caigan migas, que es bastante importante, y la verdad es que también me costó ser consciente de este tema, y hay que tener cuidado para que no caigan cositas de un plato con gluten en cositas con un plato sin gluten y ya la liemos parda. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. No dudéis porfa en compartirlo con cualquier persona que conozcáis que recientemente a lo mejor ha sido diagnosticada, o no sé, que conozcáis a alguna persona celíaca que sepáis que lo pasa mal comiendo fuera de casa, que ojalá que le ayude. Y bueno, he intentado incluir un poco todo lo que se me ha venido a la mente y a raíz de lo que he ido aprendiendo, pero seguro que me dejo cosas, así que os animo que si tenéis cualquier consejo más lo dejéis en la cajita de comentarios y nos podemos ayudar un poco entre todos. Y nada, también quería mandar mucho ánimo a todos los que estéis pasando por esto recientemente, que al principio es un poquito abrumador, al menos para mí lo fue, pero que poco a poco se hace mejor, le vas cogiendo el truco, y que ya veréis que toda la gente a vuestro alrededor poquito a poco serán unos expertos en el tema gluten. Y nada, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.